Como líder en el ministerio, una de tus principales herramientas es la comunicación. Y cuando pensamos en la comunicación, muchas veces lo hacemos desde la perspectiva de ¿qué necesito decir? ¿Cómo debo decirlo? ¿Cómo puedo ser claro y efectivo al comunicarme para poder influir? Y eso es cierto. Sí, pero una de las herramientas y pilares más importantes cuando se trata de la comunicación es el arte de escuchar. Jesús era un oyente brillante. A menudo hacía preguntas con el propósito de impactar a las personas con las que se comunicaba. En el ministerio, muchas veces somos rápidos para hablar, pero realmente necesitamos aprender a escuchar de manera efectiva. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente solo estamos oyendo a las personas o las estamos escuchando? Así es como lo dice Proverbios capítulo 19, versículo 13. El que responde antes de escuchar, esto es necedad y vergüenza para él. Es como si escuchar fuera casi un don sagrado. Cuando escuchas, eliminas la posibilidad de la división. Realmente reduces las formas en que el conflicto podría surgir. Te ayudas a ti mismo a no ser malinterpretado ni a malinterpretar. Todo comienza en la comunicación, no por lo que dices, sino por cómo escuchas. Escuchar no es algo pasivo. En muchos sentidos, es realmente un trabajo espiritual. Es una herramienta sagrada que se te ha dado. Jesús lo sabía. Recuerda cuando Jesús se encontró con la mujer en el pozo y le hace esta pregunta, ¿qué quieres? Él la está escuchando. Él quiere oírla, pero más que nada, aunque él conoce su historia, quiere que ella sepa que él la está escuchando. Él sabe lo que está pasando, pero lo que quiere es que la persona tenga esa sensación de conexión, de que Jesús realmente se preocupa porque me está escuchando. Y si vamos a ser líderes efectivos en la comunicación, no comienza con lo que decimos, sino con cómo escuchamos. Y en esta sesión quiero darte algunos consejos muy prácticos que te harán un oyente mucho más efectivo y por lo tanto un comunicador y líder más eficaz. Primero, cuando te reúnas con alguien o con un equipo, hazle saber que los estás escuchando. Díselo. Usa palabras como estoy aquí para ti o te estoy escuchando. Utiliza frases como ayúdame a entender. Sé explícito al respecto para que sean muy conscientes de que los estás escuchando. Haz las preguntas correctas. Comienza una conversación con una pregunta. Eso les dice de inmediato y de manera muy clara que te interesa lo que tienen que decir, que no solo te importa lo que tú tienes que decir. Así que desde el principio, hazles saber que quieres entenderlos y que deseas escuchar y prestar atención a lo que te dicen cuando hablan contigo. A veces, lo mejor que puedes hacer es que tu primera respuesta sea una pregunta, porque la pregunta les permite pensar, quiere profundizar, realmente quiere entender. Así que comienza haciéndoles saber que los estás escuchando. También es muy importante como comunicador que evites y elimines todas las distracciones. ¿Puedo darte un consejo práctico muy importante cuando estés en una conversación? Guarda tu teléfono. Ponlo en silencio. No hay nada más humillante que estar en una conversación importante donde estoy abriendo mi corazón y mi alma y tú tomas el teléfono y miras un mensaje o suena el teléfono y miras para ver quién es. Puede que ni siquiera contestes, pero al mirar tu teléfono, me has dicho, sea lo que sea esto, aunque no sepa qué es más importante que tú. Cuando estés en estas conversaciones importantes, asegúrate de guardar el teléfono en tercer lugar. Y un consejo muy importante que te ayudará es que entiendas que cuando estás escuchando, en ese momento, en realidad, no se trata de ti. Así que no estás escuchando solo para poder responder de una manera que te haga ganar la discusión.
ni siquiera estás escuchando con el simple propósito de contestar. Estás escuchando para entender y estás escuchando para que la otra persona sienta que la comprendes y que estás conectando con ella. Por eso es muy importante que no des consejos, pon desde el principio. Si estás en una conversación y alguien te está hablando, deja que la conversación avance unos minutos más, antes de decirle rápidamente lo que debe hacer. No des instrucciones desde el principio, porque eso no comunica. Me importas y realmente te escuché. Lo que eso comunica es, creo saber lo que necesitas hacer. Déjame decirte qué hacer. Y luego pasas rápidamente a otra cosa. Jesús daba instrucciones, pero antes de hacerlo, escuchaba y se aseguraba de que las personas a quienes daba instrucciones entendieran eso. Así que asegúrate de evitar la tentación de dar instrucciones rápidamente. A veces lo que sucede es que estamos tan seguros de saber lo que necesitan hacer que incluso antes de que terminen de hablar, los interrumpimos con la instrucción. Y eso realmente minimiza el valor de lo que están diciendo. Ahora bien, es cierto que en algunas conversaciones con personas, ellas hablarán demasiado tiempo y la manera en que puedes ayudar a manejar el flujo de esa conversación es interrumpiendo con una pregunta que realmente enfoque el tema y luego encontrar un momento en el que puedas responder. Pero asegúrate de que cuando empieces lo hagas escuchando, no empieces corrigiendo o dando instrucciones. Realmente estás comenzando con, quiero que estas personas sepan que me importan y que he conectado con ellas antes de pasar a la siguiente etapa de la conversación. Aquí tienes otro consejo en cuanto al arte de escuchar que te convertirá en un comunicador mucho mejor. Valida dónde están ellos. La mejor manera en que puedes demostrarme que me has escuchado, la mejor forma de mostrarme que realmente me entiendes es cuando puedes validar dónde estoy. Si dices algo como, ya sabes, o no tienes por qué estar triste, en realidad estás invalidando lo que puede estar ocurriendo en mis emociones. Muchas veces, como líderes, le decimos a la gente con la mejor intención, no te preocupes por eso, pero ellos ya están preocupados por eso. Y lo que ellos percibirán es, realmente no me escuchaste, porque rápidamente decimos algo que invalida su posición emocional. Tenemos que entender dónde están. Si vamos a ayudarles a avanzar, tenemos que validar cuál es su estado actual. Y eso les ayudará a escucharnos mejor, cuando estemos listos para ayudarles a avanzar. Así que asegúrate de entenderlos, validando o verbalmente dónde se encuentran. Incluso puedes hacerles una pregunta como, ¿por qué tienes tanto miedo? En lugar de simplemente decir, oh, no necesitas tener miedo. O en vez de solo citar un versículo bíblico, puedes preguntarles, ¿por qué tienes tanto miedo? Y eso ayuda a validar ese sentimiento. Todo esto se hace, Mai, para que haya una comunicación entre tú y ellos, en la que puedas tener un mayor impacto sobre ellos. Las personas necesitan saber que primero han sido escuchadas. Si realmente esperamos que luego nos presten atención. Aquí tienes otro consejo sobre cómo puedes escuchar con verdadera inteligencia y un impacto realmente efectivo. Sabes, a veces escuchamos con los oídos y, por supuesto, también escuchamos con la mente. Escuchamos observando su lenguaje corporal. Hay muchas formas diferentes en las que escuchamos. Tienes que escuchar lo que se llama empáticamente. Debes escuchar con un corazón atento, tratando de ponerte en su lugar. No escuches, por ejemplo, con ideas preconcebidas. A veces, como líderes, nos sentamos a conversar y empiezo a escuchar, teniendo ya algunas ideas preconcebidas sobre lo que están diciendo. Tengo ideas preconcebidas sobre cómo están usando una palabra cuando dicen estoy realmente agotado. Necesito hacer una pregunta para poder entender qué quieren decir realmente con el uso de esa palabra. ¿Cómo se sienten realmente cuando usan esa palabra? Asegúrate de que cuando estés escuchando, en tu mente mientras escuchas, no te apresures a sacar juicios, sean juicios buenos o malos,
Porque lo que sucederá es que tu mente empezará a procesar lo que te están diciendo y comenzarás a sacar conclusiones y juicios antes de que siquiera terminen de hablar. Te estás preparando para tu turno de hablar, pero no estás escuchando con empatía. No estás escuchando de manera holística. Dios te dará las palabras adecuadas cuando hayamos pasado por la primera etapa de escuchar de manera sagrada, pero es importante que disciplinemos nuestra mente para que mientras escuchamos, realmente lo hagamos por ellos y no nos apresuremos a ideas preconcebidas o a juicios al hacerlo, sino que escuchemos con empatía. Eso nos lleva a otro consejo. Cuando escuches, hazlo con una mente abierta. Es muy fácil que llevemos nuestros prejuicios, incluso a la etapa de la escucha. Por lo general, cuando tienes una conversación con alguien o ti a un nivel intenso que requiere esta escucha sagrada, ya sabes quién es esa persona. No es tu primera experiencia con ellos. Y como ya sabes quiénes son y no es tu primera experiencia, muchas veces tendrás un prejuicio que ya llevas a esa conversación. Alguien más puede haberte dicho, oh, esta persona quiere reunirse contigo por esta razón, así que ya existe todo este ruido en tu corazón y en tu mente sobre lo que van a decir. Y cuando escuches a alguien, antes de tener ese momento de escuchar, haz una oración al Señor. Dios, dame una mente abierta. Espíritu Santo, ayúdame a escuchar realmente a esta persona y lo que está tratando de transmitir. Ayúdame a entenderla para que luego pueda responderle de la manera adecuada. Algunas personas van a necesitar corrección, otras necesitarán ánimo y otras necesitarán dirección. Las personas necesitan diferentes tipos de respuestas de nosotros como líderes. Nunca sabremos cuál es la respuesta correcta. Si no hemos tenido ese momento de escucha sagrada, y no se trata solo de las palabras con las que vamos a responder, sino del espíritu con el que respondemos. A veces necesitamos responder con gracia, otras veces con firmeza. ¿Cómo sé cómo debo responder? Tengo que confiar en que el Espíritu Santo me ayudará a escuchar con claridad y a tener una mente abierta. Algo que a menudo observo en los líderes es que cuando están escuchando a alguien a quien tienen que responder, mientras esa persona les está hablando, ya empiezan a ensayar en su mente cómo van a responder. A veces esos líderes ensayan cómo van a responder incluso antes de que comience la reunión. Si entras a una reunión, Venture y ya has ensayado, lo que vas a decir en respuesta a alguien, nunca podrás escucharle de manera genuina. Escucharlos no se trata solo de respetarlos, sino de querer que Dios te use de la manera más efectiva para influir en ellos, de modo que luego ellos te escuchen a ti. Aquí tienes un consejo final para que lo consideres mientras realmente desarrollas tu habilidad de escuchar. Ya lo hemos mencionado antes, pero merece más atención. Y es que aprendas a hacer preguntas realmente buenas. Por ejemplo, las preguntas abiertas son aquellas que no pueden responderse con un sí o un no. Cada vez que haces una pregunta que puede responderse con un sí o un no, básicamente le estás diciendo a esa persona, solo quiero una palabra de ti. Pero si haces una pregunta que no se puede responder, es con un sí o un no, una pregunta abierta, entonces vas a empezar a generar una conversación. Una pregunta cerrada es una pregunta que solo puede responderse con un sí o un no. Haz un inventario de las preguntas que planteas y con las que puedes estar preparado. ¿Puedo entrar en una conversación con alguien? Voy a escucharlos bien. Voy a escucharlos de manera integral. Voy a hacer preguntas abiertas en las que no puedan responder simplemente sí o no, pero requiere que den una respuesta más completa y mientras estén respondiendo una pregunta, nunca los voy a interrumpir. El objetivo de mi pregunta es profundizar, ayudarlos a comprender al dar una respuesta
Así que a veces cuando estoy en conversaciones y alguien me habla sobre un miedo que tiene, hago una pregunta que sé, que requiere que piensen más profundamente sobre eso. ¿Cómo te sientes cuando lees las escrituras y escuchas sobre no tener miedo, pero aún así el miedo permanece? ¿Cómo te hace sentir eso? De repente, esa persona comienza a hablar sobre cómo se siente indigna de confiar en Dios, o cualquier cosa que pueda surgir de eso. Ahora, como líder, puedo empezar a comunicarme con ellos de una manera que realmente apunte a lo que necesitan. No solo digo a la ligera, oh, ya sabes, no tengas miedo, sino que escucho para poder guiarlos. Jesús era un oyente increíble. Incluso a veces escuchaba cuando las personas no se daban cuenta de que él estaba escuchando. Así de importante era la escucha para él. Y mi ánimo para ti, como líder, es que sepas que la comunicación es una de las herramientas principales que tienes en tu caja de herramientas para poder influir y guiar a las personas. Pero especialmente en esas conversaciones íntimas, uno a uno o con tu equipo como grupo, mejora en el arte sagrado de escuchar, haciendo saber que realmente estás escuchando. ¿Sabes? En evitando distracciones, apagando el teléfono, no haciéndolo sobre ti, no sacando conclusiones apresuradas, no interrumpiéndolos con indicaciones demasiado rápido, validando dónde se encuentran y luego haciendo buenas preguntas para explorar y comprender más, escuchando con empatía para no tener ideas preconcebidas, pidiéndole a Dios una mente abierta para entender cómo están usando las palabras. Todo esto en conjunto te posicionará para que el Espíritu Santo te dé una percepción aguda y un gran entendimiento. Y a partir de eso estarás mucho mejor preparado para responder a esa persona. De la misma manera en que Jesús respondió a la mujer en el pozo. Escucha. Y entonces sabrás cómo comunicarte con ellos de la manera que mejor satisfaga su necesidad.